Iglesia del Nazareno en Nicaragua. Una historia de 80 años. Desde su inicio, la Iglesia del Nazareno ha superado las fuerzas divisorias de nuestra sociedad y abrazó la unidad en Cristo, mientras que la guerra civil había dividido a los estadounidenses de forma religiosa y política, y otras denominaciones cristianas se dividían sobre el tema de la esclavitud. En 1908, 3 grupos de santidad se reunieron en Pilot Point, Texas. Mirando más allá de sus diferencias religiosas y políticas, abrazaron el amor el uno por el otro y la santidad del Señor. Fue así como el 13 de octubre de 1908, la fusión de la Iglesia de Santidad de Cristo con la Iglesia Pentecostal del Nazareno, realizada en Pilot Point, da inicio a la Iglesia del Nazareno. Pero, ¿cómo fue que esta iglesia llegó a Nicaragua? Corría el año 1937, cuando regresó al país el doctor en filosofía y música David Peña Ramírez. Él había saboreado el éxito y la fama como concertista de piano. Sin embargo, debido a una vida llena de excesos y alejado del Señor, quedó en bancarrota y enfermo. En esas condiciones, el Señor se manifestó en su vida cuando fue impactado por el mensaje de santidad en la Iglesia del Nazareno en Chicago, Estados Unidos, con lo cual se encendió un ardiente celo misionero por predicar a Cristo, labor que no cesó de realizar desde su regreso a Nicaragua en 1937 hasta la llegada del primer misionero en 1943. Día glorioso. Dios ha contestado mi oración. Fueron las palabras que pronunció el hermano David Peña Ramírez, conmovido hasta las lágrimas, cuando a la puerta de su casa en San Jorge Rivas le llegó la noticia que el primer misionero nazareno había llegado al país. El hermano Ernesto Bello, en su libro Nuevas Sandalias para una nueva jornada, describe: no hay duda que nuestros misioneros pioneros, el joven matrimonio compuesto por Harold y Evelyn Stanfield, llegaron con ese fervor pentecostal, ese que había caracterizado a la Iglesia Pentecostal del Nazareno en su fundación. El avivamiento era tan grande que además de conversiones, había milagros de sanidad. El hermano Denis Espinosa, en su conferencia Los Nazarenos en Nicaragua, pasado y presente, nos ofrece este interesante dato. La primera escuela dominical se celebró en San Jorge con 24 personas el 26 de diciembre del año 1943, y esa misma noche 8 personas recibieron al Señor. El primer servicio de bautismo tuvo lugar el 13 de agosto de 1944, habiendo recibido este sacramento 12 creyentes. Ese mismo mes y año 1944 tuvo lugar la organización de la primera Iglesia del Nazareno con 19 miembros en plena comunión en la ciudad de San Jorge, departamento de Rivas y cuna de la obra nazarena en Nicaragua. Mis padres nacieron allí en una congregación de Limón, La Salina, en el año 48. 12 años después, asistiendo a esa iglesia, yo me convierto a Jesucristo como mi Salvador personal. Después de eso, en el año 70 más o menos, yo me voy al Instituto Bíblico a estudiar para pastor, y salimos de ahí del Instituto Bíblico en el año 73 para tomar la primera iglesia del Nazareno, que es ahora en Tola, departamento de Rivas. Han pasado 80 años desde aquel glorioso día y vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Qué características han definido a la Iglesia del Nazareno desde su fundación hasta el día de hoy? A lo largo de estos 80 años, la Iglesia del Nazareno se ha caracterizado, por un lado, por el énfasis en la formación de sus líderes. Desde un inicio, la Iglesia comenzó instalando su instituto bíblico. El evangelismo personal, el evangelismo persona a persona, casa a casa, ha distinguido a la Iglesia del Nazareno desde sus inicios. Recordamos que los primeros misioneros iban a pie, a caballo, en lo que encontraran a todas las comunidades y llevaban el evangelismo personal. Cuando la gente cantaba y se sentía la presencia de Dios. La otra cosa, los valores de la iglesia y su doctrina se han mantenido por todo este tiempo. Yo creo que
Eso, por ejemplo, el énfasis en la vida santa. Por otro lado, vale la pena reflexionar sobre aquellos valores propios con los que la Iglesia del Nazareno nació, pero que con el paso del tiempo se han ido diluyendo y que necesitamos recuperar. La Iglesia del Nazareno nace como un movimiento de santidad y su doctrina principal, su énfasis doctrinal ha sido la entera santificación. Pero muchas veces vemos que a lo largo de los años la Iglesia viene predicando menos acerca de la santidad y la pureza de la doctrina de repente se viene mezclando. Hoy tenemos que retomar el celo, tenemos que retomar el cuidado que nuestros fundadores tuvieron con la doctrina de la santidad. Algo que vale la pena recuperar como parte de la herencia nazarena en este país es el mentoreo, el discipulado. Las iglesias han ido perdiendo poco a poco, ¿verdad? Esa parte del discipulado personal. Porque una cosa es llevar el evangelio, hablarle a las personas de Jesús, pero otra cosa es formarlas para tener obreros, para tener el relevo generacional. Y yo pido a las iglesias, a los pastores, que retomemos el mentoreo, el discipulado, para tener un relevo generacional. En aquellos años la iglesia, digamos, era una iglesia creciente, una iglesia que, bueno, todas personas, digamos, que se convertía al evangelio, prácticamente se convertía como en un testimonio vivo. Hoy en día como que eso ha diluido, la iglesia se ha convertido más como, se ha vuelto como una tradición, pero creo que eso se debe rescatar, digamos, el compromiso misionero, evangelístico de la iglesia, eso se debe rescatar. La sociedad no es la misma desde hace 80 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Es interesante plantearse al día de hoy cuáles son los principales retos o desafíos que afronta la Iglesia en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, expandir el mensaje de santidad y establecer la Iglesia del Nazareno en aquellas ciudades, pueblos y comunidades en donde no estamos establecidos. Para ello hay que trabajar fuerte el evangelismo, hay que usar las redes sociales, echar mano de toda la tecnología para que nuestro pueblo nicaragüense, que no es salvo todavía, pueda conocer a Cristo y servirle. Ser una iglesia que sirva con amor. La iglesia no es señora ni reina del mundo, más bien es servidora. El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da es que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por todos. Los principales retos de la Iglesia del Nazareno siguen siendo transmitir la herencia de santidad, transmitir la sana doctrina, porque los tiempos han cambiado mucho desde que llegaron los primeros misioneros, los que iniciaron la obra nazarena en el lado del sur de Nicaragua, propiamente en San Jorge Rivas. Los tiempos han cambiado muchísimo, la tecnología, la diversidad sexual y todas esas cosas que están afectando, ¿verdad?, a la comunidad, a la nación, a las naciones. Y nosotros como Nicaragua no escapamos de eso, así que ese es nuestro mayor reto. La iglesia debe de tomar, digamos, un papel más beligerante en la formación de los creyentes. También como iglesia debemos de tratar de que nuestra juventud, nuestra niñez también, sea bien formada. Ese es un reto para la iglesia de hoy. Necesitamos un impulso más fuerte, pero que este impulso sea lleno con la presencia del Espíritu Santo de Dios para trabajar mejor y que esto pueda entonces impactar a los seres humanos en nuestro país.
La Iglesia del Nazareno sigue creciendo y proclamando el mensaje de salvación en Nicaragua. A 80 años de su fundación, no cabe duda que los retos para la Iglesia siguen siendo complejos, sobre todo tomando en cuenta los cambios sociales, políticos, tecnológicos e ideológicos que ha experimentado el mundo en las últimas décadas. Sin embargo, hoy más que nunca, como dice nuestro himno 268, hermanos, redoblemos nuestro esfuerzo, propaguemos hoy la luz de plena salvación. Felices 80 años, Iglesia del Nazareno de Nicaragua. Patriotas, en nombre de Jesús, minorías más salvadas es ahora.